Ya, empiezo a grabar entonces. Muy bien. El día de hoy vamos a conocer, en primer lugar, algunos requerimientos básicos que necesita el Java NetBeans para poder instalar ya en nuestro ordenador, nuestro computador o en nuestra laptop. Ya, entonces, para ello, lo principal que nosotros debemos entender es con qué equipo contamos nosotros en el caso de que algunos se agruparon la semana pasada para que puedan trabajar de manera práctica el desarrollo de la unidad didáctica. En primer lugar, tenemos que tener un buen hardware, ¿no? No necesariamente, es recomendable, ¿no? Pero lo mínimo y lo sugerible que se debe tener con respecto al hardware, por ejemplo, aquí pueden ver las imágenes, no sé si se puede observar. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, sí se observa. Se puede observar. Sí, Por ejemplo, aquí podemos ver lo siguiente. Eh, tenemos, a ver, lo pueden ver ahí. Tenemos tres tipos de características de hardware. A ver, hay que ampliarlo un poquito para que lo puedan observar. Ahí está. En la parte izquierda, parte superior izquierda, y tenemos una Core i5, por ejemplo, ¿no? Las características en esta Core i5, bueno, es la última generación. Esta es la generación de décima generación, la Core i5. 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, 1 terabyte de disco duro, HDD, y también se puede utilizar un disco duro SSD, ¿no? Un disco duro sólido, por ejemplo, ¿no? Si es que se desea. Obviamente el precio es caro, pero si es que no lo tuvieran, hay una PC que está en la parte central, que es una Ryzen, AMD Radeon, ¿no? Es una AMD básica, uno SSD de 256 GB, 4 GB de RAM, y donde aquí sí también puede trabajarse bien el programa de Java NetBeans, se puede instalar de manera adecuada para que podamos correr o ejecutar algunas aplicaciones elementales. Acá también podemos observar en la parte derecha una Core i3. También, si tuviera una Core i3 de décima generación y las características pues de 4 GB de RAM, bueno, se recomienda esa particularidad, y 1 terabyte de disco duro. Entonces, eso es con respecto a las características deseables que se debe trabajar con el Java NetBeans, porque recordemos, el Java NetBeans podemos trabajar web, aplicaciones móviles, y también se puede trabajar el entorno de escritorio que vamos a ver en esta parte, ¿no? Lo que es a nivel consola, utilizando algunos software objetos. Bueno, no se preocupen en esta parte que yo les voy a colocar la grabación en la plataforma, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante que podemos hacer con este lenguaje de programación, ¿no? Con los requerimientos que se debe hacer. Debemos tener esos requerimientos a nivel de hardware. Esos requerimientos a nivel de hardware, ¿no? Se recomienda una AMD Ryzen 3, ¿no? Que se tiene. Por eso les junté que hagan en grupo para que puedan instalarlo el software. Entonces, de esa forma podemos trabajarlo a nivel de hardware, ¿no? Los requerimientos de instalación respectivos. Muy bien, entonces aquí ¿sí se ve? sí, sí se ve. Bien. Acá tenemos la concepción como un pequeño recordatorio, ¿no? ¿Con qué versión de Java vamos a trabajar el día de hoy? Es con el Java NetBeans IDE 7.0.1. Ese es el Java NetBeans que vamos a trabajar el día de hoy. ¿En qué consiste este software? Este software es totalmente libre, gratuito. Principalmente, como les había conversado en la clase anterior, ¿no? Tiene una interfaz IDE.
en torno ya a un desarrollador gráfico. ¿Qué más podemos nosotros decir de este Java NetBeans? Todo Java NetBeans, en este caso de cualquier versión, es totalmente gratuita. Existe pues varias versiones. Existe la 7.2, 7.4, la versión 8. Sin embargo, hoy día vamos a trabajar con la unidad didáctica hasta finalizar el mes de julio. Vamos a trabajar con esta versión de Java, el 7.0.1. ¿Sí? Con esta versión lo vamos a trabajar, que es una versión bastante ligera, compatible, y también lo podemos instalar de la forma más rápida y bastante sencilla. Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de los procedimientos prácticos, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de Java NetBeans, nos habla que es un proyecto de código abierto, que nosotros lo podemos editar, podemos ejecutar algunas aplicaciones, podemos trabajar, por ejemplo, de una manera bastante familiar con la interacción del usuario, ¿sí? Y pues a nivel mundial, más de 100 personas utilizan a este programa, a este software desarrollador de aplicaciones que es el Java NetBeans, que forma parte de Oracle, por la misma empresa que le dio fundamento original desde sus inicios, que fue la empresa Sun Microsystems, ¿no? Que si bien es cierto, eso lo tenemos bien claro, lo habíamos conversado en la clase anterior. Y pues este Java NetBeans, cuando empieza a surgir a partir de junio del 2000, nace Java NetBeans con esta nueva performance, con esta nueva tendencia tecnológica para elaborar o para crear proyectos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Java NetBeans estamos hablando pues ya de un software de Java más actualizable, con bastante característica familiar y de fácil acceso para el usuario. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? De conocer qué es lo que vamos a usar esta herramienta tecnológica de la versión 7.0.1. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para poder instalar? Podemos, como les dije, a nivel de hardware, que les había mostrado en un inicio, a nivel de hardware, en una AMD puede ejecutarse siempre y cuando cumpla unos requisitos, ¿no? De memoria RAM, de procesador. Bueno, en el caso de hardware, acá podemos ver, se puede utilizar una AMD, ¿no? Radeon, a partir de 1.5 GHz, ¿no? Ese es el requerimiento mínimo. El requerimiento mínimo. Memoria RAM de 1 GB, ese es un requerimiento mínimo que se necesita, ¿no? ¿Qué más? Disco duro de 80 GB, eso es lo de menos, la capacidad de disco duro. Podemos trabajar en un disco duro de 100 GB, de 150 GB, de 200 GB, etcétera, ¿no? No necesariamente que sea un disco duro de 1 tera. ¿Qué más podemos ver aquí? Con respecto a la memoria RAM, algunas lectoras de memorias, bueno, cosa ya secundaria, lo que es resolución de pantalla o gráfico, de 1366 por 768. Eso es lo mínimo que se recomienda. Ahora, a nivel de software, ¿qué necesitamos para instalar nuestro Java? Necesitamos dos cosas. El JDK para Windows. Ya, ese es un JDK. Y el otro viene a ser el editor de Java, el de la interfaz. Es el NetBeans IDE. El Java JDK primero se debe instalar y luego el NetBeans IDE 7.0.1. Entonces, esos son los dos requerimientos básicos de software que se requiere para poder instalar nuestra herramienta de Java. ¿Sí? Ahora, los requerimientos mínimos son los que están acá a la izquierda, que ustedes ven, puede ser de 1.65 GHz del procesador y memoria RAM de 1 GB, ¿no? Generalmente, estas dos características más podemos nosotros darnos cuenta. Sin embargo, lo recomendable, o se recomienda, que sea un procesador, si es una Core i3, que sea de 2.5 GHz, ¿no? Y de memoria RAM se recomienda que sea de 2 GB,
o de 4 gigas, ¿no? Eso es lo recomendable, ¿no? Para que de repente en algún momento nuestra aplicación que se ejecute no demore mucho y podamos nosotros también interactuar con algunos otros programas que de repente necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer estos requerimientos mínimos de instalación, que no es muy pesado, pero se recomienda eso por algunos recursos de memoria que se pueda utilizar o se pueda consumir más adelante, ¿no? Que si bien es cierto, todo va teniendo una tendencia, de a medida que se implemente aplicaciones en el transcurrir del tiempo, porque el Java es bastante amplio, es un lenguaje de programación, todo un mundo amplio, se va a necesitar algunas librerías, algunos componentes, algunos otros programas adicionales para poder trabajar de manera factible. ¿Sí? Eso es lo ideal que se debe tener en cuenta. Aquí se recomienda, bueno, una de las recomendaciones, ¿no? A nivel de hardware, podemos trabajar con cualquier sistema operativo. Pueden trabajar desde con Windows XP. Bueno, hoy en día ya no se usa Windows XP, algunos utilizan Windows 7. Sin embargo, en su mayoría utilizamos el Windows 10, el Windows 8, 8.1. ¿No? Acá el procesador que se recomienda, un procesador, como les dije, bueno, es una recomendación sugerida, ¿no? Un Core i5, por ejemplo. Memoria RAM, por ejemplo, ahí puede ser de 2, de 4 GB. Se puede trabajar también en un sistema Windows de 32 o de 64 bits, ¿no? Si es de 32 bits, hablamos de 86 bits, ¿no? Que realmente cuando se instala el Windows y formateamos una PC, nos pide si es de 32, de 64, de 86 o de 64, ¿no? Se puede trabajar con cualquiera de esos sistemas operativos. Puede ser Windows 7 de 32 o Windows 7 de 64 bits, cualquier sistema operativo, ¿no? Windows 10 de 32 o de 64, Windows 8 también puede ser de 32 o 64, etc. Ahí sí no hay ningún problema. Este software de Java es bastante compatible, no como por ejemplo el Visual Basic o el Visual.net, que sí es un poco exquisito en tener un hardware adecuado, ¿no? Por eso también lo hago yo para que puedan ustedes trabajar de manera de software libre y no deban tener ningún percance al momento de instalar este software. ¿Qué más podemos ver aquí? Disco duro. Bueno, se recomienda un disco duro que de espacio, bueno, se recomienda algo de 800 megas o algo más, bueno, hasta 1.5 GB de disco duro. La instalación del Java ocupa cierto espacio en el disco duro, ¿no? Se recomienda tener un espacio apto de 1.5 gigas, ¿no? Es lo recomendable. Con respecto a la resolución de su pantalla, bueno, respecto a la resolución de la pantalla es 1024 por 728, ¿no? Bueno, este estándar de pantalla es lo recomendable para visualizar algunas aplicaciones y cuando se ejecute en tiempo real podamos observar, ¿no? la ejecución de la pantalla de manera adecuada. Eso es lo con respecto a los requerimientos que se debe tener con el Java NetBeans, ¿no? Este Java NetBeans es bastante fácil de instalarlo, ¿sí? Sin embargo, aprovechando que estamos ahorita por empezar desde cero la instalación, creo conveniente los instaladores tenerlo en el Drive para poderles enviar el enlace del link a su WhatsApp y lo puedan descargar ya el grupo que está encargado, un representante de su grupo que está encargado pueda compartir pantalla y pueda instalarlo en su ordenador, ¿no? Primero, tener en cuenta estos requisitos que les acabo de explicar, de visualizar. A ver, jóvenes estudiantes, una preguntita antes de ello, a ver si se entiende esta parte. ¿Se entiende?